de los objetivos de la arquitectura es generar sensaciones con sus espacios, enfocar las ideas de una sociedad. La arquitectura nos debería contar una historia siendo visualmente atractiva al usuario y así generar un deseo de habitarla. ¿Qué sucede con la arquitectura globalizada? ¿Por qué se construyen espacios vacíos de espiritualidad y sensaciones? ¿Será posible en la actualidad encontrar un balance entre una sociedad global y una arquitectura que responda correctamente a estas cuestiones? En este episodio abordaremos el periodo barroco, que es un gran guía de ideales y arte dentro de la arquitectura. Hablaremos un poco de su historia, enfocándonos en sus efectos visuales y detalles para así generar una crítica sobre qué sería bueno retomar y aplicar en nuestro presente y futuro. El barroco nace a finales del siglo XVI y se extiende hasta principios del siglo XVIII. Toma Roma como eje principal y se expande por toda Europa, haciendo participación en Francia, Holanda, Inglaterra, Alemania, Suiza y España, y posteriormente llega al occidente. Para entrar en contexto, durante la Edad Media, la Iglesia Católica se convirtió en la institución más poderosa e influyente de Europa. Tenía una fortaleza clara, pero también tenía abusos, mismos que en el siglo XVI fueron denunciados por un fraile agustino llamado Martín Lutero. Martín Lutero era un creyente de Dios, pero no le gustaban las indulgencias de la Iglesia y organizó una revuelta contra la Iglesia Católica, por lo que surge la Reforma Luterana. Este señor decide fundar su iglesia, por lo que muchas personas decidieron seguirlo, separándolos así de los católicos para crear una iglesia protestante. El protestantismo se fue fortaleciendo y causó una ruptura en el centro de la iglesia. Había dos opciones para el cristianismo: o eras católico o eras protestante. Los luteranos pensaban que la relación con Dios debía ser directa y austera, lo demás resultaba exagerado y pecaminoso. Claro que todo esto a la iglesia no le pareció, por lo que en 1528 la iglesia organizó el Concilio de Trento, una reunión eclesiástica para reestructurar y crear estrategias para combatir a los protestantes. Este concilio duró hasta 1563. Recuperar a los fieles era difícil, y la iglesia ya tenía mala reputación, por lo que el Vaticano organizó la llamada Contrarreforma. Esta consistía en encontrar la debilidad del protestantismo, la cual pues era el arte. La postura de la Contrarreforma fue que el acercamiento no debía ser racional, sino sensorial. La Iglesia Católica convirtió las artes en su principal estrategia, ya que era una época en donde pocos sabían leer. El arte fue la mejor manera para crear sensaciones y compartir el mensaje divino. Como Guarino Guarini, que realizó una de las obras arquitectónicas que actualmente es Patrimonio de la Humanidad, el Palacio de Carignano. La fachada es uno de los aspectos importantes de este palacio, al igual que con sus grandes ventanas que se ven aquí, generan luces y sombras en la parte del interior del palacio, y esto es lo más destacado del mismo, ¿no? Y aparte de que el ladrillo, como se ve aquí en la fachada, sirve como un elemento constructivo, también se puede o se dio a entender que el ladrillo jugó un papel muy importante en el tema decorativo de la fachada. Y finalmente, en el tema decorativo con respecto a las columnas o pilares, se sustituyeron utilizando cuerpos rectangulares y aislantes para que de esta forma generara un impacto visual hacia el usuario al momento de verlo. Uno de los personajes más emblemáticos en el periodo del barroco pues fue Carlo Maderno en 1556 a 1629. Este mismo hizo una de las obras arquitectónicas que representaba una conexión entre el espacio urbano y residencial en las entrañas de este palacio, que es el Palacio de Barberini. Al mismo tiempo, si tú estás por la parte de la ciudad, al entrar al palacio, te das cuenta que al interior, pues, lo que ellos buscaron es que se generara como una fusión entre naturaleza y lo urbano. Y como se ve aquí, las ventanas de su fachada pues son bastante esbeltas, y lo que buscaban era generar luz y sombra en su interior, y al mismo tiempo que fuera funcional, y que en su fachada, pues como se ve aquí, genera bastante dinamismo y y genera un impacto visual muy penetrante. También algo para destacar es que una de las fuentes que ahorita aparecerá, que es esta,
pues obviamente se jugó un papel muy importante con esta fuente y para ellos fungió como un elemento ornamental del proyecto. Entonces creo que esto es uno de los aspectos que engloba todo este palacio y que fue bastante interesante. Y para concluir, cabe recalcar que uno de los, estos son algunos arquitectos del periodo barroco, de muchos, pero quiero decir que también estos arquitectos, por lo general en este periodo, por prolongar mucho los tiempos de construcción de dichas obras, muchos pues, pasaban a mejor vida porque no alcanzaban, o sea, solamente empezaban a construir y no terminaban sus mismos proyectos o las obras en este caso. Entonces se lo daban a otro arquitecto que obviamente seguía por la misma línea, pero pues obviamente le generaba algunos cambios que a lo mejor pues no a lo mejor le hubiera dado más sentido el mismo que lo inició, obviamente, pero en este caso creo que viendo las obras que se generaron bastante interesantes y los conceptos realmente explicados, creo que deja mucho que pensar en cómo lograron cada uno de estas obras y aparte pues que pues obviamente es muy difícil y creo yo que lo lograron y esto es un poco de lo que engloba todo lo que generaban las causas de que no pudieran contar con el arquitecto que inició la obra o el diseño. Durante el periodo barroco, los cambios políticos, sociales y culturales se manifestaron a través del arte, ya que la Iglesia buscaba recuperar a sus fieles que el protestantismo les había quitado. Por lo que la Iglesia católica y la realeza deciden llamar la atención creando iglesias y edificios ostentosos. Por esto es importante recalcar cómo las obras iban dirigidas a los sentidos buscando el impacto emocional. A través de efectos visuales como el claroscuro y la importancia de los enfoques de luz que dan una sensación de profundidad y realidad. Un ejemplo de esto es el tenebrismo que se da por Caravaggio, en el cual se muestran pinturas con fondos oscuros y personas en primer plano, dándole el poder al espectador de sentirse dentro. En la arquitectura se usan elementos como las curvas y volúmenes que permiten reflejar diferentes perspectivas y formas, tanto en fachadas como en el interior. El detalle con el que se realizan todas las obras en el barroco es algo muy importante. Se toman en cuenta distintas técnicas y formas para lograr mostrar cada parte de lo que se plasma, como el uso de materiales que resaltan la belleza y majestuosidad de las obras. Las esculturas que representan la naturaleza, teatralidad y dramatismo con formas reales y otras exageradas. Las pinturas monumentales y frescos enormes en techos y bóvedas que buscan mostrar los sentimientos y expresiones. Finalmente, una ornamentación exuberante, dándole un papel importante al movimiento, ya que se pierden las formas tradicionales y se vuelven más complejas. Por lo que todos estos elementos en conjunto cuentan una historia o transmiten un mensaje al usuario. Pues al ser una época en la cual no todos podían leer, el arte era la mejor forma de comunicar algo a gran escala y sin necesidad de palabras, en el que se busca más el acercamiento sensorial y no racional, pues en cada rincón hay numerosos elementos decorativos. El estilo barroco permitió elevar la creatividad de los artistas, pues al momento en el que se fue extendiendo de Europa se puede observar distintas técnicas y expresiones. Un ejemplo se puede ver en México durante la conquista, cómo los españoles utilizaban el barroco y al ver la ostentosidad se transmitía poder. Cabe destacar que se pensaban todo como en conjunto, desde las alturas de los edificios hasta la decoración de cada espacio, con el fin de impresionar a cualquier persona que lo viera. Se dice que la arquitectura moderna está libre de ornamentaciones, a diferencia de lo que podía verse en el barroco. Y aunque esto pudiera parecer verdad a primera impresión, la realidad es que, al igual que como todo proceso humano, el concepto de ornamentación ha ido evolucionando a través del tiempo, por lo que no podemos esperar entenderlo como lo entendíamos en el siglo XVII, ni podemos esperar ver lo mismo. La realidad es que una arquitectura sin cualidades ornamentales es una arquitectura sin mucha esencia estética. Y si bien actualmente no podemos encontrar enormes frescos decorando las paredes o techos de los edificios,
o esculturas decorando sus fachadas, sí podemos observar una nueva interpretación de la ornamentación que está más incorporada a la propia arquitectura y que no resalta como añadido sobre el cascarón, sino como elementos que forman parte de este, que son pensados y concebidos desde el propio diseño para cumplir una función particular, pero además una función estética. Un ejemplo muy claro de este podrían ser las celosías, que si bien pueden cumplir desde una función bioclimática hasta espacial, es innegable que también son seleccionadas para cumplir una función estética. Podemos encontrar muchos ejemplos como este en muchos de los aspectos de un proyecto. No es una casualidad que Norman Foster haya escogido los materiales que escogió para unos edificios que hoy en día es uno de los emblemas del paisaje urbano de Inglaterra. The Gherkin, como se le conoce popularmente, tiene una cubierta hecha en su totalidad de vidrio, pero el hecho de que esta cubierta forme un patrón a partir de la selección de los cores, siguiendo precisamente el diseño interno de los atrios del edificio, me parece una clara búsqueda ornamental, que aunque evidentemente no es lo mismo que ocurría en el barroco, quizá podría ser una buena sustitución, no tan literal, de los frescos que ellos usaban. El manejo de la luz para crear emociones y sensaciones espaciales lo hemos visto a lo largo de la historia. En la antigua Roma, en el Panteón de Agripa, donde se estudió la entrada de luz natural por medio del óculo en su cúpula, logrando iluminar espacios específicos. En la arquitectura barroca, con los efectos ópticos y lumínicos de Francesco Borromini y Lorenzo Bernini en distintas edificaciones. En las obras de Luis Barragán, donde se buscaba la espiritualidad y tranquilidad mediante la luz, el color y la forma, una arquitectura que iba más allá de lo funcional. En las obras de Tadao Ando, donde se buscaba transmitir sensaciones por medio de la relación que existe entre la arquitectura, el exterior y la luz. Todas estas obras han sido reconocidas por su valor emocional y por las distintas sensaciones que se logran generar en cada espacio. Entonces, si la arquitectura lo que busca es expresar sentimientos y crear una experiencia para el usuario, ¿por qué hemos ido olvidando la importancia del buen manejo de la luz? Hoy en día, con la facilidad que nos ha brindado la tecnología, el uso de la iluminación artificial ha provocado que en muchos casos se excluya la luz natural como la fuente principal de iluminación, dejando de lado el valor emocional que la luz natural genera en nuestros espacios. Nuestra visión para proyectar en el futuro debe ir más allá. Tenemos que ver al pasado como un apoyo para poder resolver nuestras problemáticas actuales. Y uno de nuestros problemas es que en la actualidad hay cada vez menos espacio en las ciudades, y por ende nos vemos obligados a construir espacios todavía más reducidos. ¿Por qué no emplear la luz para crear efectos visuales de amplitud, así como lo hacían los barrocos en sus edificaciones? Con esto, la experiencia del usuario cambiaría por completo. Percibiría espacios más amplios, más iluminados, más cómodos, que le brindarían sensaciones muy distintas a la de un espacio reducido y mal iluminado. Y no solo eso, la luz, aparte de brindar un valor emocional a la arquitectura, nos permite que una edificación sea eficiente en su mayoría por luz natural. Esto contribuye enormemente para reducir la huella ecológica que una construcción podría generar, contribuyendo al enorme problema que tenemos actualmente sobre la contaminación y el calentamiento global. La relación que existe entre la luz y la arquitectura es un aspecto que no podemos olvidar y dejar en el pasado. Nos toca a nosotros emplear esta relación en nuestro beneficio para crear espacios agradables que nos ayuden a resolver los problemas que tenemos en la actualidad.